parte tiene más. Buenas noches con todos. Empezamos la clase del día de hoy. Listo. Recuerden que hemos venido hablando sobre soluciones, disoluciones, soluciones concentradas, soluciones diluidas. Recuerden que decimos que la magnitud en la magnitud en este caso del soluto y de solvente siempre se va a hablar de concentraciones. Concentraciones es para saber cuánta cantidad de soluto, cuánta cantidad de solvente necesito, ¿no? Recuerden, hemos venido hablando de esto. Alguien tal vez que me haga acuerdo. Soluto, en este caso, es parte de mi solución que forma la menor o la mayor cantidad, en este caso, de mi solución. Soluto, recuerden que tengo dos partes de mi solución. Tengo el soluto y tengo em, listo. Repito, ¿no? En mi solución yo tengo dos partes. Tengo a mi soluto y tengo a mi solvente. Mi soluto es en mayor o en menor cantidad de mi solución. Nadie, nadie lo recuerda. Listo. Recuerden que mi soluto es en menor cantidad y mi solvente es en mayor cantidad. Recuerden que mi soluto, en este caso, es el que está en menor cantidad y es el que se va a disolver en mi solvente. El soluto, nosotros colocábamos un ejemplo y decíamos que puede ser una cuchara de sal, una cuchara de azúcar. Esto en cuanto a mi soluto. En cuanto a mi solvente, nosotros podemos decir que es el agua. Recuerden que mi solvente siempre es en, en cantidad mayor, ¿no? Obviamente mi solvente es el que disuelve a mi soluto. Recuerden que mencionábamos y decíamos que el soluto
es en menor cantidad. Entonces, listo. En un vaso con agua, que sería mi solvente, coloco la cuchara de sal, cuchara de azúcar, que sería mi soluto. Al momento de yo revolver, obviamente ahí formo que la solución, ¿no? Recuerden. Y ahora tenemos las formas de expresar las concentraciones. En este caso, recuerden que hablamos de soluciones diluidas, hablamos de soluciones concentradas. Decíamos que las soluciones diluidas, en este caso, eran cuando contenían una cantidad relativamente pequeña del soluto. Y hablábamos de una solución concentrada, en cambio, cuando existían cantidades de soluto disueltas, pero en este caso existían cantidades relativamente grandes, ¿no? En este caso, las disueltas o las diluidas tienen mayor o menor cantidad de soluto. ¿Quién me dice? Las diluidas. Ah, bien. Tal vez tiene mayor cantidad. Mis diluidas, recuerden que mis diluidas en este caso tienen una cantidad relativamente pequeña, ¿no? De soluto. Y mis concentradas tienen una cantidad relativamente grande de soluto. Y tiene lógica, ¿no? En este caso, si es una solución concentrada, obviamente tiene que existir más cantidad de soluto. Y si es una solución diluida, existe poca cantidad de soluto, ¿no? Recuerden que en este caso existen formas de expresar la concentración y en este caso se relacionan con una forma genérica de clasificar estos parámetros, que serían las físicas y las químicas. Las físicas generalmente se refieren a la composición en la que se consideran las cantidades de los componentes mínimos, ¿no? Y las químicas, en la mayoría de los casos, se tiene en cuenta la cantidad de soluto respecto a la del solvente. Dicho esto, vamos a ver en este caso mis propiedades físicas. Recuerden que tengo propiedades físicas de soluciones diluidas y propiedades físicas de soluciones concentradas. En cuanto a mis propiedades físicas de las soluciones diluidas, el color es generalmente más claro que en las soluciones concentradas. Al ser soluciones concentradas, obviamente debe ser un color más oscuro e intenso, porque en este caso existe más soluto, ¿no? En las diluidas, al no existir tanto soluto, puede ser en este caso claro, ¿no? El color. Y en las concentradas puede ser más oscuro porque existe mayor concentración del soluto. En cuanto a la densidad de mis soluciones diluidas es menor, debido obviamente que a la cantidad de soluto. Obviamente en mis soluciones diluidas, como menciono, la cantidad es menor y por eso su densidad es menor también. En cambio, en las concentradas, mire, la densidad es mayor. ¿Por qué va a ser mayor la densidad en mis soluciones concentradas? ¿Quién me dice? ¿Por qué creen ustedes que existe
en cuanto a mis soluciones concentradas, ma- eh, una densidad mayor. ¿Sí? Obviamente, en este caso mi densidad es mayor porque existe obviamente más cantidad de soluto. Al existir más cantidad de soluto, obviamente existe mayor densidad. En cuanto a viscosidad, en las soluciones diluidas es más baja. Esto ya que obviamente la menor interacción entre partículas permite un flujo más fácil, ¿no? Porque existe menor interacción entre partículas porque el soluto es menor. Y en cuanto a mis soluciones concentradas, la viscosidad es más alta. ¿Por qué en este caso es más alta? Porque obviamente existe mayor interacción entre partículas al existir más soluto. En cuanto a mi presión de vapor, en mis soluciones diluidas es mayor, porque en este caso hay menos partículas del soluto interfiriendo con la evaporación del solvente. Y por esto es menor, ¿no? Mayor, perdón. En el caso de las soluciones concentradas, en cambio, la presión de vapor es menor. La presión de vapor en este caso es menor porque el soluto reduce la cantidad de solvente disponible para evaporarse. En cuanto al punto de ebullición, en cambio, es menor en las soluciones diluidas. Es menor ya que el efecto de elevación ebullioscópica es menor en este caso, ¿no? Y en cuanto a mis soluciones concentradas, mi punto de ebullición es más alto. Esto obviamente debido a la menor elevación, ¿no? Ebullioscópica. En cuanto al punto de congelación, en mis soluciones diluidas es más alto. Esto debido al menor efecto de disminución crioscópica. Y en cuanto a mis soluciones concentradas, mi punto de congelación es más bajo porque la presencia en este caso de las partículas del soluto afecta a la cristalización del solvente. Esto en cuanto a las propiedades físicas. En cuanto a mis propiedades químicas, las soluciones diluidas, en este caso que tienen una reactividad química, que en este caso puede ser menor, ya que hay menos partículas del soluto disponibles para reaccionar. Y en cuanto a mis soluciones concentradas, existe una reactividad química generalmente mayor, ya que hay más partículas de soluto disponibles para reaccionar. En cuanto a las soluciones diluidas el pH, si el soluto en este caso es ácido o básico, el efecto sobre el pH será menos pronunciado debido a la menor concentración que existe en mis soluciones diluidas. En cuanto a mis soluciones concentradas, el pH, en cambio, tiene cambios más significativos si el soluto es ácido o básico. ¿Y esto debido a qué? A que existe mayor concentración.
Y en cuanto a mis propiedades químicas, las soluciones diluidas de la conductividad eléctrica es baja, es baja, perdón, si el soluto es un electrolito. Y en cuanto a mi conductividad eléctrica, es alta si el soluto en este caso es un electrolito. Y en mis soluciones concentradas tengo una propiedad adicional, que es la posibilidad de reacciones secundarias. En soluciones muy concentradas pueden ocurrir reacciones no observables en soluciones diluidas, ¿no? Las reacciones que pueden ocurrir serían las formaciones de compuestos secundarios, ¿no? Y listo. Y en este caso, también vimos sobre las concentraciones expresadas en unidades físicas o empíricas. Y hablábamos del porcentaje en masa. El método, en este caso del porcentaje en masa, expresa la concentración, en este caso, y cómo el porcentaje del soluto en determinada masa de solución tiene, en este caso, que un cierto porcentaje de la masa en el soluto, ¿no? Y colocábamos, en este caso, la, la ecuación que siempre vamos a utilizar para realizar mis ejercicios. Y decíamos en este caso que el porcentaje en masa es igual a qué? A la masa en gramos del soluto sobre la masa en gramos del soluto más la masa en gramos del solvente. Y obviamente por 100, por 100, ¿no? Decíamos en este caso de la masa en gramos del soluto más la masa en gramos del solvente formaban los gramos de solución. Recuerden que decíamos en este caso que al sumar la masa en gramos del soluto con la masa en gramos del solvente, nosotros obteníamos los gramos de la solución. Y obviamente las masas en gramos del soluto teníamos gramos del soluto. Listo. Recuerden que en este caso teníamos que los gramos del soluto, los gramos de solución y esto debíamos multiplicar por 100. Y vamos a realizar el ejercicio que quedó pendiente, ¿no? Decíamos en este caso que ya realizamos no ejercicios y decíamos que el ejemplo nos mencionaba, si se disuelven 2 gramos de ¿cuál es el porcentaje en masa de alcohol? Y listo. Decíamos obviamente que aplicábamos la fórmula y siempre debíamos tener en cuenta cuál es el soluto y cuál es el solvente. En este caso, el soluto decíamos que era el que tenía mayor o menor cantidad. Menor cantidad. Sí, Blanqui, muy bien. El soluto decíamos que es el que está en menor cantidad. Entonces, dicho esto, los 2 gramos de alcohol o los 90 gramos de agua es el soluto. ¿Cuál de los dos es el soluto? ¿Los 2 gramos de alcohol o los 90 gramos de agua?
¿Cuál creen ustedes que en este caso es el soluto? ¿Los 2 gramos de alcohol o los 90 gramos de agua? Los 90 gramos de agua. Los 90 gramos de agua. Recuerden que el soluto decíamos que estaba en menor cantidad. Entonces, ¿cuál sería? Los 2 gramos de alcohol. Eso, los 2 gramos de alcohol. Obviamente, 2 es menor a 90, ¿no? Entonces, por ahí yo más o menos ya puedo decir que mis 2 gramos de alcohol sería el soluto. Recuerden que, como Blanquita nos mencionaba, el soluto es el que tiene menor cantidad. Y por ello, los 2 gramos de alcohol sería mi soluto. Y obviamente, los 90 gramos de agua sería mi solvente. Recuerden que mi solvente, en cambio, es el que se presenta en mayor cantidad. Listo. Dicho esto, ya podemos hacer nuestra fórmula, ¿no? Porque ya sabemos cuál es el soluto y cuál es el solvente. Pregunta en este caso, ¿cuál es el soluto y cuál es el solvente? Dígame, ¿cuál es el soluto y cuál es el solvente? Soluto el 2 gramos de alcohol. Sí, Carito, muy bien. Carolina. Bueno, Caro, muy bien. Los 2 gramos de alcohol son el soluto. Y mi solvente sería los 90 gramos de agua. Dicho esto, vamos a hacer la fórmula. Primero me dice que coloque yo la masa en gramos del soluto. Y mencionamos en este caso que el soluto son los 2 gramos de alcohol. Entonces, ¿qué? Coloco obviamente arriba mis 2 gramos de alcohol. Sobre, me dice que coloque la masa en gramos del soluto. ¿Cuál era mi soluto? Los 2 gramos de alcohol. Listo, los 2 gramos de alcohol. Entonces coloco 2 gramos de alcohol. Y me dice que coloque que la masa en gramos del solvente. ¿Cuál era mi solvente? Los 90 gramos de agua. Eso, muy bien. Y por eso, obviamente, coloco los 90 gramos de alcohol en mi masa de gramos del solvente. Recuerden, tenemos que diferenciar muy bien cuál es el soluto y cuál es el solvente. Porque si no, obviamente coloco mal y ya haría mal todo el ejercicio. Listo. He colocado ya mis 2 gramos del soluto y mis 90 gramos del solvente. Y obviamente esto debo multiplicar por 100. Resuelvo entonces. 2 gramos de soluto, no tengo con quién sumar, restar, multiplicar. Entonces coloco 2 gramos de alcohol mismo, que sería 2 gramos del soluto. Abajo sí tengo, en este caso, el soluto y el solvente que sumar. Y digo 2 más 90, obviamente es 92. Pero aquí ya no es gramos de soluto ni gramos del solvente, sino que decíamos, al momento de sumar yo ya tenía gramos de solución y multiplico esto por 100. En este caso, resuelvo. Si tienen su calculadora a la mano, sáquenla, ¿no? Para poder resolver, porque vamos a seguir haciendo ejercicios. 9,200, Lice. Ya, 2 por 100 dividido para 92. Así tenemos que hacer, ¿no? Si no, nos sale erróneo en este caso. 2 por 100 dividido para 92. A ver, les voy a subrayar. ¿Cómo le hice? ¿Me podría repetir? No, Ya, 2 por 100 y dividido para 2 cuánto? por 100
dividido para 92. 2 2,17. dividido para 92. Listo, muchas gracias. Recuerden, en este caso, en el valor de respuesta, solo vamos a poner el número entero, no decimales. El Entonces, 2%. Entonces, 2. listo. Muchas gracias, Gina. Muchas gracias, María. Muy bien. Tendremos en este caso la respuesta de un 2%. Listo. El porcentaje en masa de alcohol en mi solución sería un 2%. Listo. Tenemos ya el ejercicio completo, ¿no? Tenemos el 2%. Ahora vamos a resolver otro ejercicio. En este caso me dice, si se disuelve 4 gramos de alcohol en 120 gramos de agua, ¿cuál es el porcentaje en masa de alcohol? En este caso, otra vez debemos analizar cuál es el soluto y cuál es el solvente. En este caso, ¿cuál es el soluto? 4 gramos de alcohol. 4 gramos de alcohol. Listo, muy bien. 4 gramos de alcohol sería mi soluto. Y mi solvente sería 120 De agua. grados de agua. 100 gramos de agua. Listo, muy bien. Dicho esto, vamos a realizar nuestro ejercicio, ¿no? Déjenme colocar. Ya. Vamos ahora a hacer. Me dice que coloque la masa en gramos del soluto, que en este caso son 4 4 gramos de gramos alcohol. de alcohol. 4 los 4 gramos gramos de alcohol. de alcohol. Listo. Abajo me dice que coloque la masa en gramos de mi soluto, que sería igual los 4 gramos de alcohol. 120 gramos. Ya. Y la masa en gramos del solvente vendría a ser en este caso mis 120 gramos de agua, ¿no? Gramos de agua. Listo. Y esto multiplico por 100. Obviamente en mis gramos del soluto va a estar mis 4 gramos de alcohol. Y en este caso, ¿cuánto sería en gramos de solución? ¿Cuánto yo tengo en gramos de solución? 4. Ajá, 4 gramos era en este caso en los gramos de soluto, ¿no? Muy bien, 4 es en los gramos de soluto. Y ahora, ¿cuál es el resultado en este caso en mis gramos de solución? Que es el de... 124 gramos. Sí, 124 gramos. En este caso es gramos ya de qué? Gramos de solución. Recuerden que si yo les mencionaba, al momento de ya sumar, en este caso, mi 4 gramos de alcohol con mis 120 gramos de agua, yo ya obtengo solución. Ya no es 124 gramos del soluto y solvente. No, ya no es 124 gramos de soluto y solvente, sino es 124 gramos de solución. Al momento que yo ya sumo, en este caso mi alcohol y mi agua, yo ya formo la solución. Y por eso es 124 gramos de solución. Listo, esta partecita sí está entendida. ¿Cómo es que yo formo mi solución? Tal vez alguien que esta partecita no me haya entendido. Sumando el soluto y el solvente. Eso, muy bien. Yo obtengo mi solución sumando mi soluto y mi solvente. Miren, en este caso, ¿cómo obtengo la solución? ¿Sumando qué?
sumando mis 4 gramos. A ver, espérenme, este color, ya. Sumando mis 4 gramos de alcohol más mis 120 gramos de agua, yo formo los 124 gramos de solución. Solución. Listo. Solución. Aquí ya entra la palabra solución porque, como les menciono, ya estamos uniendo, ¿no? En este caso, si sería en forma de hacer en el laboratorio, ¿yo qué uno en este caso? Mis 120 gramos de agua que coloco en un vaso, ya en el laboratorio se llama vaso de precipitación. En el vaso de precipitación, que es como un vaso normal de vidrio, coloco mis 120 gramos de agua. Listo. A ese vaso yo le coloco 4 gramos de alcohol. Listo. En mi cucharita he medido a través de mi balanza 4 gramos de alcohol. En mi vaso que está con 120 gramos de agua, coloco mis 4 gramos de alcohol. Al momento que yo en este caso voy a disolver mis gramos de alcohol en el agua, tengo obviamente que mover, tengo que agitar en este caso, agito, muevo, en este caso con se me va el nombre, con una varilla de vidrio, se utiliza en los laboratorios en este caso y listo. Yo estoy mezclando, mezclando, mezclando. Al momento de que yo obviamente mezclo mi alcohol en el agua, ya formo una solución y es obviamente lo que estoy haciendo aquí de forma matemática. Ahorita les expliqué en forma ya de ir en el laboratorio a realizar el experimento. Es exactamente lo mismo que estoy en este caso realizando matemáticamente. Recuerden, coloco 120 gramos de agua, coloco mis 4 gramos de alcohol, revuelvo en este caso, se disuelve mi alcohol y yo así formo ¿qué? Una solución. Por eso, en mi forma matemática, yo ya no le llamo gramos de alcohol y agua, sino yo ya le llamo 124 gramos de solución. Listo. Dicho esto, ahora vamos a realizar mi, mi ecuación. Tal vez alguien que ya realizó, ¿cuánto le queda? Le dicen, el proceso es igual, como le sumo, como le hacemos arriba el ejercicio. Ajá, es igual, ¿no? Porque tengo exactamente lo mismo, ¿no? Tengo primero una división y luego una multiplicación. Entonces, es como si estuviera el 100 sobre 1. Entonces, obviamente, ¿qué hago? Multiplico a los de arriba y divido con los de abajo. Por eso es que hago 4 por 100 dividido para 124. El por ciento. Sí, muy bien. En este caso nos queda 3%, ¿no? Espérenme. Ya, ahí sí. Nos quedaría un 3%. Recuerden que siempre debo colocar solo mi número entero, ¿no? Entonces, en este caso, el porcentaje en masa de alcohol ha sido un 3%. 3%. Listo, facilito, ¿no? Facilito en este caso de calcular el porcentaje en masa. Tal vez en este caso alguien que no me haya entendido, alguna partecita que no esté claro. Aquí en este caso, cómo realizar la ecuación para que se resuelva en este caso bien y no le salga, por ejemplo, no sale 3%. Tal vez a alguien que le haya salido diferente,
Se me salió 3. Eso ya, muy bien. Estamos bien entonces en cuanto al resultado, ¿no? Recuerden, siempre en este caso primero la multiplicación y luego la división. ¿Multiplico qué? El 4 por el 100. Recuerden que en este caso el 100 sería, para volverle fracción, sería que el 1 se sobreentiende que obviamente está abajo y por eso en este caso realizo la operación recto y recto. Entonces sería 4 por 100 dividido ¿para qué? Para 124 por 1, que obviamente sería relativamente lo mismo, ¿no? Sería 4 por 100 dividido para 124, porque 124 por 1 es 124, ¿no? ¿Qué? ¿Dónde bajé? Em, María tal vez me dijo algo, su micrófono se encendió, pero no lo entendí. Perdón, lo siento, Liz. Ah, ya. Ya no hay problema, ¿no? Pensé que tal vez me hiciste alguna pregunta, pero bueno, no hay problema. Listo. En este caso, así calculamos el porcentaje en masa. En este caso, mi ecuación ya deben aprendérselo, ya debe estar irse aprendiendo de memoria, en este caso mi ecuación, sobre el porcentaje en masa. Recuerden, porcentaje en masa es igual a la masa en gramos del soluto sobre la masa en gramos del soluto más la masa en gramos del solvente. Recuerden, ¿no? Siempre debemos reconocer el soluto y el solvente y ahí realizar mi ejercicio. El soluto, recuerden que siempre está en menor cantidad. Menor cantidad. Eso, muy bien. Mi soluto siempre está en menor cantidad. Y mi solvente siempre está en mayor cantidad. Y es obvio, ¿no? Mi solvente siempre tiene que estar en mayor cantidad porque es el que va a disolver a mi soluto. Por eso está en mayor cantidad mi solvente, porque obviamente tiene que disolver a mi soluto. Entonces, por ahí obviamente también existe relación, como les mencionaba, para poder resolver. Si en un caso tal vez ustedes dicen que el 120 es el soluto, pues obviamente ya empiezan resolviendo mal el ejercicio porque están colocando al revés las cantidades. Por ejemplo, aquí ustedes pueden colocar 120, 120 y el solvente decir que es 4 gramos de alcohol. Entonces la operación ya les va a salir mal porque desde el inicio, en este caso, están colocando mal al soluto y mal al solvente. Entonces siempre tener en cuenta eso para resolver los ejercicios. Listo. Cualquier duda, cualquier inquietud que surja tal vez haciendo el deber, no pasa nada, me escriben al WhatsApp y les ayudo. Y listo. Esto sería todo por la clase del día de hoy. Que tengan una buena noche a todos. Buenas noches, Liz. Muchas gracias, Liz, igualmente para usted. Gracias, hasta luego con todos.